Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al foro El gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad al 2022. Desde el 2020, la educación ha dado un giro completo a causa de la actual pandemia. La educación tuvo que ser remota. Esta nueva modalidad ha traído oportunidades, pero también grandes problemas y desafíos que tratar. El presente foro es un espacio de reflexión y compartir de experiencias en torno a este tema que es prioritario en nuestro país. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales harán llegar a los ponentes y panelistas para que estas al finalizar la ponencia. Damos inicio al foro académico Puntos de Vista, el gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad al 2022. Dándole pase al señor Amado Engo Tirado, moderador de la presente actividad académica. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos y todas. Es para mí un placer, como jefe de la Oficina de Integridad Institucional y Acceso a la Información Pública, participar como moderador de este importante evento de puntos de vista que ha organizado nuestra Escuela Nacional de Control en coordinación con nuestra Gerencia Regional de Control de Tumbes. Como todos sabemos, la demanda educativa ha sido permanentemente un problema a lo largo de estos años, ¿no? Como hemos escuchado en la presentación, la situación de la emergencia sanitaria ha hecho que las falencias de nuestro sistema educativo se hagan más evidentes. Y a continuación queremos presentarles un video de parte de la Contraloría General de la República sobre su labor en este tema. Adelante, por favor. La pandemia no solo ha limitado el alcance de la educación, sino que a pesar de los esfuerzos desplegados, el Estado no ha llegado a todo el territorio nacional, agravando así las brechas existentes en esta materia. Y es que ante las medidas de aislamiento social, el Ministerio de Educación dispuso el cierre de las escuelas. Como ustedes recordarán,
y los más de 6 millones de escolares que accedían a la educación pública debían iniciar el año escolar a través de la estrategia Aprendo en Casa. A pesar del esfuerzo, los porcentajes de deserción escolar se han elevado significativamente. Así, por ejemplo, vemos que el Ministerio de Educación ha estimado que 230.000 estudiantes abandonaron las clases en el 2020 y que al 2021 esta cantidad se elevaría a más de 300.000, el 15% de la matrícula nacional. Pero las brechas también se han agravado para los estudiantes con discapacidad, porque un 89% no habría accedido a educación en el año 2020. Hoy, el país enfrenta, además de la preocupante situación política, las consecuencias económicas de la pandemia. Ello se reflejará aún más si no adoptamos medidas inmediatas relacionadas a la capacidad económica de miles de familias, cuyos hijos tendrán que migrar de la educación privada a la pública el siguiente año. Lamentablemente, la estrategia Aprendo en Casa no ha cumplido el objetivo de llegar de manera eficiente a todo el país. Ello se desprende de diversos informes de control emitidos en el 2020 y en el 2021 por la Contraloría General de la República, que muestran deficiencias y limitaciones en diversas medidas, así como también la incapacidad de brindar y mantener una educación de calidad. La veeduría escolar de la Contraloría, efectuada a esta estrategia, ha expuesto que el 72% de estudiantes tiene como principales obstáculos para acceder a este programa las fallas y limitaciones del servicio de Internet. De igual forma, en un operativo que desplegamos este año, para verificar la entrega de las tabletas a sectores vulnerables, el 43% de los escolares y docentes afirmó no haber recibido oportunamente estos equipos ni sus complementos. Sumado a ello, el plan de datos contratado por el Ministerio de Educación no contaba con cobertura en algunas zonas en 14 departamentos del país. Dicho esto, reflexionemos sobre el inminente retorno a las clases presenciales el próximo año y la reapertura segura y efectiva de las escuelas en todo el país. El Estado tiene la obligación de mirar de manera urgente la educación y revertir los porcentajes de deserción como efectos de la pandemia. Parte de ello es advertir las deficiencias y omisiones de algunos gestores públicos por la limitada visión estratégica y ejecutiva que tienen y que ha ocasionado la ralentización de la calidad y la efectividad de la educación. Prepararnos para el retorno a las escuelas públicas a fin de albergar a más de 300.000 nuevos estudiantes precisa de medidas urgentes con el factor tecnológico como prioridad de apoyo al maestro. La adopción de políticas públicas y acciones para lograr una verdadera educación inclusiva y de calidad no pueden continuar en espera. Lo contrario significará un nuevo fracaso. A continuación, damos paso a nuestra primera panelista, la señora María Elena Molina Camacho, gerente regional de Tumbes. Estimada María, tu micrófono, por favor, si fueras tan amable. Ya, disculpe. Excelente. Buenas noches con Adelante. todos y con todas. ¿Se me escucha ahora? Sí, cierto. Bueno, lo que me estaba mencionando, el sector educación siempre fue un sector con muchas dificultades para poder expandir el sistema educativo de calidad y con seguridad a la mayoría de los educandos en el Perú. Sin embargo, el COVID no solamente afectó a las familias, al sector salud, pero también afectó al sistema educativo, más aún de las brechas que ya venía teniendo. Esto a raíz de que el gobierno en el año 2020 dispuso que se tomaran medidas para poder continuar con la educación de manera virtual, trajo una serie de lineamientos y una serie de nuevas metodologías que no se habían utilizado antes, como por ejemplo el uso de tablets. En ese sentido, la Contraloría hizo un operativo de control simultáneo con la finalidad de poder verificar qué tan efectivo había sido el uso de este mecanismo para poder continuar con la educación. En la región Tumbes se repartieron 3.841 tabletas y sus complementos, es decir, cargadores, en algunos casos chips. Pero ¿qué se pudo advertir en este operativo que realizamos? Bueno, por ejemplo, al principio la Dirección Regional de Educación
no pudo brindar de manera adecuada una asistencia técnica a las UGELs y esto a su vez a los directores de colegio, lo que muchas veces puso en riesgo la finalidad de la adquisición de las tabletas. Otro tema fue que que no se habían registrado tanto en el tema de AGIE, el registro de la adquisición de las tabletas. En otros casos no se utilizaban las tabletas y complementos porque habían temas como lo que me mencionó el señor Contralor hace un momento que podemos escuchar, es que el tema del Internet, algunos operadores de Internet funcionan en algunos lugares, especialmente en los lugares de ciudad, mientras que hay otros que funcionan en los lugares rurales. Y esto no se previó con anticipación a fin de que tuvieran o pudieran tener toda la conexión necesaria para poder seguir con este programa de Aprendo en Casa. También hubo problemas en cuanto al manejo de las tabletas, porque algunos alumnos utilizaban esto como para para otras actividades fuera del ámbito escolar, como por ejemplo los videojuegos, aquellos tablets que tenían chips se gastaron sus datos porque los utilizaban en otras cosas. También surgió un nuevo reto, el que los docentes pudieran adaptarse a la nueva tecnología, y esto no fue fácil, sabemos que fue un gran esfuerzo de los docentes por ponerse al día con la tecnología. Por otro lado, los padres de familia también tuvieron que cambiar su sistema. Ellos estaban acostumbrados a salir de casa a trabajar y muchas veces no les alcanzaba el tiempo para poder estar con sus niños y hacer el seguimiento de clases. El usar las tablets o esta nueva metodología de Aprendo en Casa significó que los padres tenían que sentarse con sus hijos y poder guiarlos a falta de un docente presencial. En realidad, una serie de problemas que se ha estado tratando aquí en Tumbes de mejorarse, de poder beneficiar más a los alumnos. Pero ya nos enfrentamos a un nuevo reto. El próximo año es muy factible que vuelva la educación de manera presencial. Y entonces ahí surge una pregunta, ¿estamos preparados para ellos como región? ¿Están nuestras escuelas acondicionadas para recibir a los alumnos? Hemos estado el otro día visitando algunos colegios que están en proceso de rehabilitación o remodelación, y hay algunos que todavía no van a estar listos para el año del inicio escolar en el mes de marzo. ¿Qué vamos a hacer cuando los alumnos tengan que acudir presencialmente? ¿Podrán garantizarse el distanciamiento social? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, al momento de que los niños tomen sus alimentos o a la hora del recreo? ¿Podrán cumplir con las normas del distanciamiento social? Son retos que van poniéndose en el escritorio con la finalidad de saber de que el sistema educativo tiene que cambiar. No solamente se ha ido adaptando a un sistema virtual, ahora también tiene que adaptarse a un nuevo sistema presencial. No va a ser igual o anterior a lo que fue el COVID. No se va a poder, no van a poder haber tantos alumnos en un aula. ¿Hay suficientes aulas para albergar? Otro tema es que la pandemia ha hecho que la economía se vea en dificultades. En muchos casos, la economía de los hogares ha bajado y de repente ya no van a poder mantener a sus hijos en un colegio privado, y entonces va a incrementar el sistema educativo público, va a aumentar la cantidad de alumnos, podrán recibirlos. Hay algunos padres que, por ejemplo, han cambiado a sus hijos ahora de un colegio educativo privado a uno estatal. Y de repente aquí en el centro de Tumbes ya no había vacantes, entonces se han ido hacia otras provincias como por ejemplo Zarumilla. Como reciben su clase de manera virtual, no hay problema,
Pero ¿qué pasa cuando estos niños van a tener que regresar a la educación presencial? No van a poder desplazarse del centro de Tumbes todos los días hasta Zarumilla o hasta Contra Almirante Villar o viceversa. Van a tener las provincias la cantidad suficiente para albergar a todos estos niños. Entonces es necesario compartir el poner en alerta. Como Contraloría estaremos presentes en servicios de control, de acompañamiento, para poder advertir en su momento tanto a la Dirección Regional de Educación de Tumbes como a las diferentes unidades de gestión educativa local, a las 3 que existen acá en la región, a fin de poder alertar esos riesgos que conllevaría la educación de una nueva educación presencial que van a recibir a los alumnos. Quizás habrá que capacitar a más auxiliares de educación, por ejemplo, para el tema en el horario de recreo y puedan mantener el distanciamiento necesario. Quizás habrá que verificar el estado de los colegios, si las aulas están adecuadas y apropiadas. En realidad hay una labor bastante grande por parte del sector educación aquí en la región, tanto por la Dirección Regional como las UGELES, pero también la Contraloría estará presente a fin de advertir oportunamente de la situación de riesgo que exista en los colegios con la finalidad que se puedan tomar las acciones correctivas necesarias. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecerle a nuestra gerenta regional de control de Tumbes, a María Elena Molina Camacho, por compartir con nosotros esta noche, ¿no? en este foro importante sobre educación, sobre la problemática que registra la región de Tumbes, lo que creo que es un denominador común en todo el país, casi en todas las regiones, que producto de la pandemia no solamente nos ha permitido visibilizar las enormes deficiencias, ¿no? En el sistema educativo, sino además nos plantea una serie de desafíos para poder enfrentar el retorno a las clases, que ya lo ha dispuesto también el gobierno a nivel nacional para el próximo año. Entonces, tomamos nota de los temas que nos ha planteado María Molina, ¿no? De lo que viene ocurriendo en Tumbes y sin más preámbulos vamos a continuar con la disertación, la participación de nuestros otros invitados. Nos acompaña con nosotros esta noche la señora Mariela Belmina Hidalgo Herrera, ¿no? A quien le damos pase para que pueda desarrollar su análisis, sus puntos de vista sobre este tema que nos convoca esta noche en nuestro programa académico. Adelante, por favor. Gracias, tengan ustedes muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Para mí es un honor participar de este gran tema sobre el gran desafío de atender la demanda educativa. He querido situarlo en dos cosas muy importantes, que primero se debe conocer qué es lo que estamos haciendo, debemos informarnos, debemos saber cuántos somos para terminar con las propuestas que podamos hacer desde la parte educativa. Permítanme compartir. Voy a compartir. Yo lo he denominado este tema barreras que dificultan una sociedad inclusiva, que es uno de los grandes desafíos con que nos enfrentamos día a día cada uno de nosotros. Sabemos que este COVID-19 ha generado muchas rupturas, ¿no? Y sobre todo en los más vulnerables, que es esta sociedad inclusiva. Primero voy a mostrarles que somos de la región Tumbes, ¿no es cierto?, en cuanto a educación básica especial e inclusión. Nosotros somos un promedio de 7 SANES, 4 PRITES y 11 instituciones educativas focalizadas en la región, de las cuales no cuentan con un servicio de esta categoría para niños con necesidades educativas especiales primero y después niños incluidos, es en Canoas de Punta Sal, en Casitas, ¿no es cierto?, en Matapalo y en San Juan de la Virgen. Son 4 distritos que no contamos con esa atención. ¿Y cuáles son los nudos críticos
que se han encontrado en esta educación básica especial. Quiero hacer la referencia. Estimada Mariela, Sí. Perdóname que te corte. Está muy interesante la información que nos presentas. Si pudieras, por favor, ponerlo en pantalla completa para que nuestros asistentes puedan tomar nota de los datos interesantes que está compartiendo esta noche. Gracias. Perdóname la interrupción. No, mil disculpas. En realidad a veces nos olvidamos de eso. Gracias por su apoyo. Bien, yo les decía que hay 4 distritos que no tenemos la atención. Ustedes tienen que decir que educación básica regular atiende a los niños con problemas muy fuertes, ¿no es cierto? Con discapacidad, ya multidiscapacidad y más profunda, pero en cambio los que son con menor información o en menor fuerza están incluidos en las instituciones educativas. Entonces, en cuanto a los CEBES, tenemos en total, les decía, 11 centros de educación básica especial y PRITES que son programas de intervención temprana que desde que detectan a los niños de 0 a 3 años con alguna discapacidad, inmediatamente son atendidos en estos centros donde los procuran hacer rehabilitación permanente, ya sea de lenguaje, ya sea física, u otra que necesite el pequeño que va después a incorporarse a la institución educativa especial si así lo requiera. Le decía que no hay 4 de estos distritos, vuelvo a repetir, Canoas de Punta Sal, Casitas, ¿no es cierto?, Matapalo y San Juan de la Virgen. Nosotros también educativamente atendemos a lo que corresponde a Máncora, ¿no? Y tampoco tenemos registrados un reporte de atención en este sentido. ¿Cuáles son los nudos críticos que presentan la educación básica especial? Hay dificultad de conectividad, ustedes ya lo han dicho, por falta de recursos económicos de los padres, ¿no? Acceder a equipos, se prioriza a quien más lo necesita, entre comillas, normales, ¿no? Dificultad de accesibilidad en las instituciones educativas, porque los estudiantes tienen problemas motores, esa es una barrera que tenemos, dificultad para la planificación de experiencias de aprendizaje en el marco de Aprendo en Casa, ¿no?, que limite el logro de las competencias en estos estudiantes y dificultad para elaborar criterios de evaluación en el marco de evaluación formativa. Además, falta de profesionales especializados en el SANE. El SANE son un sistema de apoyo a niños incluidos, ¿no es cierto?, que orienta al maestro cómo debe trabajar, cómo debe elaborar los informes necesarios y los planes, ¿no?, operativos del niño para poder atenderlo de acuerdo a su necesidad y que afecta integralmente a los estudiantes, definitivamente. Luego de esto quiero ver, ahora cambiamos el panorama y vamos hacia los estudiantes incluidos de nuestra región. Los estudiantes incluidos de nuestra región en la UGEL Tumbes son 414, en la UGEL contra Almirante Villar son 163, en la UGEL de Zarumilla 49. Se registran como incluidos aquellos que tienen el informe respectivo y la validación del SANE. En total son 625. Sabemos que hay más, pero que no han sido registrados porque los padres a veces ocultan o no quieren que sus hijos sean considerados como niños incluidos en las instituciones educativas, a pesar de presentar ciertas dificultades en los aprendizajes. Vemos que en EVA, en Tumbes no hay, cuando sabemos que hay niños incluidos, y en CEPROS también, sobre todo por lengua de señas. Pero es esta lo que limita su participación. Reconocidos por el SANE son 625 a nivel de la región Tumbes. En los CEBES, alumnos, según el censo educativo del 2020, somos 241 estudiantes y 85 maestros que los atienden, ¿no? Y los PRITE, como les dije, que son los programas de estimulación temprana en estos niños, son 125 alumnos y los docentes 15. En total tenemos a nivel regional 366 y 100 docentes, de acuerdo al censo último establecido en el 2020. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es tener claro estas 3 grandes dimensiones para una educación inclusiva, que lo hace ver Bot y Anchco en el año 2002 y que hasta ahora sirven como referencia en nosotros. Generar políticas inclusivas, desarrollar prácticas inclusivas y crear cultura inclusiva si queremos revertir el problema, y ese es el gran desafío al 2022. Cuando hablamos de eso, de la educación inclusiva, hablamos de crear culturas inclusivas cuando construimos una comunidad segura, acogedora, cuando establecemos valores inclusivos. No solamente
lo tenemos en la mente, sino que lo practicamos. Generamos políticas cuando desarrollamos una escuela para todos, cuando organizamos el apoyo para atender a la diversidad. Desarrollamos prácticas inclusivas cuando promovemos la participación activa y responsable de nuestros estudiantes en su aprendizaje y cuando buscamos el desarrollo de cada uno de ellos. Si yo hago un recuento de cómo ha ido avanzando los paradigmas y perspectivas sobre la discapacidad, teníamos un modelo tradicional y presidencial que decía que el sujeto no servía, no lo necesitábamos y por lo tanto no debería estar dentro de nuestra sociedad. Evolucionó a un modelo rehabilitador que brindaba la atención a las personas con deficiencias, pero no las ayudaba a incorporarse en el mundo y en la sociedad. Pero el modelo social que hoy día estamos tratando de que se construya, no solamente se ejecute y se lleve a cabo, sino se impregne en la mente de cada uno de los ciudadanos, especialmente del Perú. Ese es el principal problema y no es en el niño, que es una persona con discapacidad, sino el problema está en el entorno y en la sociedad. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. Lógicamente, esta historia de la discapacidad, ¿qué es discapacidad? Todos lo sabemos, es la anulación de algo, de una cualidad, una negación, una limitación. Puede ser un talento, una suficiencia o una inteligencia. Y ahí están los modelos que hace poco habíamos estado hablando, que las personas no aportaban nada a la comunidad, que asumían su vida, que carecían de sentido y que por lo tanto no tenían valía. Pero después de la Primera Guerra Mundial y al ver que muchos quedaron sin parte físicas dañadas de su cuerpo, brazos, piernas, y muchos mentalmente comenzaron a entenderse como una enfermedad y de tratamiento. Pero esto evolucionó y seguirá evolucionando y ahora se entiende no como una carencia de la persona, sino como un resultado de la interacción entre el entorno no concebido. Pongamos atención a estas figuras. Cada uno en nuestra mente miremos esto y asociemos, ¿no? Dirigemos cuál es la exclusión, cuál es la segregación, cuál es la integración y cuál es la inclusión. A ver cuánto sabemos de esta inclusión. Hagamos nosotros en un papel en este momento y unamos esas cuerdas para saber cada uno de ellos el significado en nuestra mente. Sé que lo han hecho ustedes muy bien porque son personas que están abocadas a generar ese cambio. Y aquí vemos, ¿cuándo es una exclusión? Cuando los apartamos totalmente, cuando no los incluimos. ¿Cuándo es una integración? Cuando los incorporamos dentro de nosotros, les damos la atención, lo vemos, ¿no es cierto? Los hacemos partícipes, pero no en esa gran medida. ¿Cuándo es segregación? Cuando a pesar de atenderlos y verlos, lo vemos desde fuera. ¿Y cuándo es la inclusión? Cuando nosotros los incorporamos como seres que están dentro de nuestra sociedad para atenderlos. Lógicamente, eso se basa en la normalidad, esta integración se basa en la normalidad de cada una de las personas dentro del área de la sociedad que necesita recursos, que necesita profesionales, que necesita apoyo, que necesita atención específica. Ahí los estamos integrando automáticamente a cada uno de ellos. Pero la inclusión es el derecho, va mucho más allá para tratar un objetivo prioritario, que sea un modelo sociocomunitario, en que sea fuertemente incorporada a la comunidad, conduciendo a la mejora de la calidad de cada uno de estos seres humanos. Pero en la exclusión ponemos etiquetas cuando las personas no valoran y no conocen la magnitud de estas personas capaces de hacer lo imposible para su desarrollo personal e intelectual, ¿no? Y le llamamos de diferentes formas, como las que estoy expresando aquí en cada uno de ellos, ¿no? Pobrecito, sordomudo, anormal y otras palabras que solamente hacen etiquetarlos y destruirlos a cada uno de ellos. En Tumbes, según la fuente del reporte del SANE, que son los que van a las escuelas y de los directores del SEBE que recogemos, en Tumbes existe estudiantes con multidiscapacidad que son atendidos en los SEBES, con deficiencia intelectual, ¿no es cierto?, profunda, ¿no?, moderada. Los de moderada y fronterizos, que los llamamos, van a escuelas inclusivas, ¿no?, auditivos, ¿cierto?, que van a escuelas inclusivas y que necesitamos de ellos aprender todos los maestros el lenguaje de señas, ¿cierto? El lenguaje de señas peruanas, porque el lenguaje de señas varía de acuerdo al país en que se establece.
el problema auditivo, el problema del síndrome de Down, ¿no es cierto? La parálisis cerebral, el retardo mental leve, que son los que van inclusivos, ¿no? La discapacidad severa, el autismo. Hay Asperger, hay autismo moderado, hay autismo que se pueden incorporar e integrar, ceguera total, discapacidad física, baja visión, déficit motor o retardo moderado, ¿no? Mental moderado. Entonces, esa variedad la tenemos en Tumbes y con los maestros que tenemos estamos atendiendo para poder, o sea, aparte de que hay un centro de recursos donde tienen máquinas para elaborar productos en que el alumno ciego pueda utilizar el sistema Braille, donde pueda escribir a través de máquinas, donde pueda tener un bastón que lo sirva de guía con el punto rojo o el punto verde que significa sordera o ceguera total, ceguera y sordera, para poder ayudarlo y que los transeúntes comprendan eso y entiendan la comunidad y los maestros para poder no ayudarlos al momento que necesiten al cruzar de un lugar a otro. ¿Cómo se evidencia una institución con enfoque inclusivo? Y eso lo debemos saber todos cuando vayamos a monitorear, tener claro esta perspectiva para poder decir, esta es una escuela inclusiva. Cuando esta inclusiva, ¿qué tiene que hacer? Identificar las fortalezas, las barreras y la diversidad. ¿A través de qué? De las habilidades e intereses de los alumnos para conocerlos mejor en su función de ello. ¿Qué vamos a identificar? ¿Qué barreras tenemos? En todas las escuelas se encuentran los impedimentos del acceso. El acceso al aprendizaje, a la participación y a la movilización también. Si nosotros identificamos la diversidad de estos estudiantes, podemos tener una riqueza en su aprendizaje. Se van a sentir que son parte del contexto donde ellos se desarrollan. ¿Cómo implementamos estas prácticas inclusivas en la institución? Implementamos con apoyos, planificando, gestionando, realizando adaptaciones, accesos, adaptando la parte pedagógica y la parte curricular. No debemos, un maestro que tiene un niño incluido no puede dejarlo solo, tiene que generar un sistema de adaptación curricular que responda a sus necesidades propiamente dichas. ¿Qué prácticas debo y qué necesidades tienen los niños asociados a una discapacidad? Lo primero que tiene que hacer el maestro, cuando se va a monitorear, tenemos que pedir que tenga una evaluación psicopedagógica. Esa evaluación psicopedagógica que lo hace el maestro de aula donde se ha incluido el niño, debe recoger esa información valiosa de los ritmos, estilos, aprendizajes, intereses, habilidades, potencialidades u otros aspectos que presente el niño para desarrollarlo. ¿Dónde plasma eso? En un informe psicopedagógico, que es un documento técnico orientador para el maestro y que le da la luz para poder adaptar el proceso curricular. ¿Qué más tenemos que hacer? Brindar apoyos a todos y hacer que el maestro cumpla con esta parte. Estamos haciendo esfuerzos, estamos generando en cada maestro esa responsabilidad compartida. ¿Qué más es lo que tenemos? Una vez que hemos tenido el informe, elaboramos el POI, que es un plan operativo integrador. Esto es la respuesta educativa que debemos hacer en esta inclusión educativa y social, ¿no es cierto? Vamos a adaptar los procesos curriculares y pedagógicos al aula. Vamos a establecer metodologías y materiales que respondan a sus habilidades sociales que necesita el estudiante en el aula. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer la planificación y esto no está exento, esto está en el currículo de educación básica regular desde el 2016 y es una obligación de los maestros realizar esta planificación y ejecución curricular adaptadas a las propuestas educativas de las necesidades de los estudiantes en cada región, en cada contexto, en cada realidad. De eso debemos velar, ¿no? A nivel curricular, ¿cómo son las adaptaciones a nivel curricular? ¿No es cierto? Es necesario analizar, debemos considerar las más relevantes, bajarle el nivel a la competencia para que esa potencialidad y necesidad del niño y el estudiante se vea comprometido que otro. Y no dejarlo al niño al costado y darle otra tarea. No, la misma que realizan los alumnos del grado formales o normales debe hacerle el niño, pero adaptada a su necesidad.
¿no? Y que él sepa y vea que el mismo dibujo, que el mismo texto que realiza su compañero, lo realiza él, pero él menos energía y menos capacidad, se baja la capacidad al nivel que ellos necesitan. El acceso es otro problema que tenemos en los espacios educativos y eso está en la ley. No tenemos, tenemos un sistema braille, pero pocos maestros lo saben conocer, esto lo saben manejar. Tenemos las máquinas Percy, algunas, y que podemos ponerles el uso, debemos motivarlas. Tiene que tener intérprete de lengua de señas o cada maestro para generar o postular a un puesto de esta naturaleza en centros educativos especiales debe manejar este lenguaje de la lengua de señas peruanas, ¿no? Para poder interpretar a su estudiante. Entonces, esas alternativas de comunicación tenemos que tener. A nivel pedagógico, ¿qué debemos hacer? Ajustes, modificaciones, estrategias, metodologías para que el alumno participe activamente y se sienta parte de ese contexto educativo. Cuando es presencial, procura que el niño o niña trabaje con los demás estudiantes, porque está comprobado científicamente que de donde mejor se aprende es de sus pares. A distancia, lógicamente, tenemos que trabajar con la familia porque es el soporte mayoritario para su aprendizaje y vea que su hermano u otro familiar contribuye a su educación. Acá vemos también que ¿Perdón? Mariela, perdóname que te interrumpa. Esta labor de moderador me obliga a hacerte recordar que en esta primera ronda tenemos 10 minutos. Te voy a dar un minuto para que puedas cerrar esta parte y quizás en la segunda ronda pudieras terminar de desarrollar las ideas, ¿ya? Sí, voy a ir, lógicamente, también estos están en los instrumentos generales, mil disculpas por establecerme, me apasiona esto, ¿no? Establecer prácticas de respeto y generar las personas tenemos que atenderlas, no tienen que haber esas barreras, ¿no es cierto? Esas restricciones, obstáculos, hay barreras actitudinales, metodológicas, organizativas, sociales, arquitectónicas, que están destruyendo a nuestros alumnos y que no les están permitiendo generar esos aprendizajes que queremos. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad a cada uno de ellos. La inclusión es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a la licenciada Mariela Hidalgo Herrera. Recordamos que ella es especialista de educación secundaria de la universidad, ella es especialista de educación secundaria, sí, de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, que creo que nos ha presentado un tema que es absolutamente relevante y creo que trasciende inclusive a todos los problemas que nos está dejando la pandemia como desafíos, ¿no? Para los siguientes años, ¿no? Por todo aquello que se ha dejado de aprender en el caso de los estudiantes, de los educandos, por todas las deficiencias en el ámbito de la infraestructura, pero lo que nos ha mostrado Mariela con su exposición tiene que ver con esos otros grandes desafíos históricos, ¿no es cierto? Como es el tema de tener una educación inclusiva, ¿no? Que es precisamente también uno de los grandes problemas que identifica la Contraloría, ¿no? Ya el señor Contralor en este artículo que él ha desarrollado sobre el gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad, refiere él para el año 2022. Considera no solamente aquellas brechas que nos deja la pandemia, sino aquellas brechas históricas que, como bien ha hecho la licenciada Mariela Hidalgo esta noche, ¿no? Que permite mirar, enfocar en realidad aquella otra parte, aquella otra dimensión de la educación que muchas veces dejamos pasar por alto y que tiene que ver con nuestros estudiantes que tienen cierta discapacidad y que merecen en realidad tener acceso a una educación inclusiva, ¿no? Y no diferenciada. Muy bien, agradecemos a Mariela Hidalgo Herrera por su participación y ahora me complace presentar también a nuestro siguiente invitado, al licenciado, al profesor Luis Rumiche Morales. Él es especialista de educación secundaria de la Unidad de Gestión Local de Contralmirante Villar en Tumbes, quien también va a participar esta noche ofreciéndonos una disertación sobre el tema que nos convoca, ¿no? El gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad para el año 2022. Estimado profesor, lo dejo en el uso de la palabra, no sin antes recordarle que en esta primera ronda tenemos 10 minutos y quizás si algo nos falta de tiempo, en la segunda ronda podemos complementar. Adelante, profesor.
Muchas gracias por el pase, para expresar mi cordial saludo a todos los participantes y a quienes organizan este evento de vital importancia para la educación. Sobre todo para este grupo minoritario que esperamos tenga la atención debida, ya que en estas 2 últimas décadas se está brindando mayores aportes y alcances para poder tener acceso a una educación de calidad. Es hora, pues, de trabajar, de coordinar, de sumar esfuerzos por este grupo, que mucho nos necesita y que la sociedad demanda. Me permito compartir y trabajar, como les decía, por estos grandes desafíos y por los grandes retos que nos quedan como sociedad y que tal vez nos permita reivindicarnos con este grupo minoritario que clama ayuda, que clama atención para que ellos puedan tener y acceder a una educación que les permita mejor calidad de vida y mayores expectativas de desarrollo. El gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad. Es cierto, pero esta calidad, ¿cómo se va a evidenciar? Esta calidad se ve truncada, como en la mayoría de los sistemas, a través de este año y el anterior, años atípicos. Sin embargo, me voy a permitir presentar nuestra realidad, nuestras barreras y nuestras propuestas dentro de lo que es la educación inclusiva a nivel de UGEL contra Almirante Villar y a nivel de región Tumbes. El gran reto tiene que ver con esto: conocer, analizar nuestra realidad, conocer cuáles son esas barreras y también cuáles son las propuestas que tenemos. Como UGEL contra Almirante Villar, tenemos un CEBE privado, ¿no? Centro de Educación Básica Especial Privado, y 2 centros de educación básica especial públicos. Como ya lo dijo la doctora Mariela, a estos centros asisten aquellas personas que tienen discapacidad severa y multidiscapacidad. Y por lo tanto, en estos 2 CEBES tenemos un total de 73 estudiantes. Pero también tenemos a un gran grupo de estudiantes que tienen discapacidad leve y discapacidad moderada. Y por lo tanto, esto les permite a este grupo tener acceso a la educación en escuelas de educación básica regular. Son los llamados niños incluidos, son las escuelas inclusivas, las que por tener una discapacidad leve o moderada, les va a permitir estar en casi condiciones iguales como los demás compañeros que asisten a este lugar. Sin embargo, por aquí ya vienen algunas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Son todos estos los niños que verdaderamente tienen discapacidad y están estudiando? ¿Está atendiendo la escuela verdaderamente a la cantidad de alumnos? ¿O vamos a encontrar que son los que de repente los padres han apoyado? Algunas instituciones nos han contribuido, de tal manera que estamos trabajando con estos niños, pero no sabemos cuántos faltan, dónde están. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación inclusiva, hablamos en la educación básica regular, estamos hablando de estos niños que están registrados en el CIAGID. Entonces, significa esto, por ejemplo, que se ha reconocido a través de una ficha psicopedagógica, se ha identificado su discapacidad y está dentro de la escuela. Pero aquí vamos a encontrar muchas barreras y una de ellas justamente va a ser la familia. Vamos a analizarla más adelante. Pero también van a encontrar barreras a nivel de la institución, a nivel de instituciones, tanto de la localidad como de la región, y por qué no a nivel nacional, y también a nivel de la sociedad en general. Para atender
a esta cantidad de estudiantes en un CB privado, tenemos, por ejemplo, que hay un docente. Y podríamos hablar, hasta cierta manera, estadísticamente hablando, que sí puede atender un CB privado a 6 o 7 estudiantes. Tenemos también un CB público, o 2 CBs públicos, pero encontramos 7 estudiantes. Entonces, aquí estamos en 7 docentes, y estamos encontrando entonces que no son suficientes para atender a la cantidad de estudiantes que tenemos. Y por aquí viene uno de los principales problemas, ¿no? Que no hay la cantidad de personal suficiente. No solamente estamos hablando de docentes, también estamos hablando de otros profesionales, porque dentro de los CEBES se debe atender, y ya lo dijo también quien anteriormente me expuso, el tema de profesionales como psicólogos, terapeutas, intérpretes de señas, ¿no? Tecnólogos médicos. ¿Por qué? Porque todos ellos en su conjunto van a contribuir ¿a qué? A conectar a ese niño con el mundo, a conectarlo con la realidad. Entonces, tenemos esa deficiencia, ¿no? Por eso es que el tema de la educación inclusiva tiene que ser atacado no solamente por la escuela, no solamente por el sector educación, sino que es un problema multisectorial. Y ese debe ser, a partir de hoy, de este foro, un antes y un después, para decir qué estamos haciendo por la educación inclusiva, qué estamos haciendo por este grupo minoritario que requiere de atención, que requiere calidad de vida y que requiere mayores perspectivas para su desarrollo. Igual sucede con el tema del SAANE, ¿no? Tenemos docentes que participan en el SAANE. Sin embargo, nos dicen que cada docente, según la ley, debe atender a un promedio de 20 niños en una escuela. Entonces, miren, si hablamos de 162, se necesitarían un promedio de 8. ¿Cuántos tenemos? 5. Entonces, ahí vamos a encontrar nuevamente que los docentes tienen que redoblar esfuerzos. Y a veces, por mucha vocación, por mucho ímpetu, por mucho esfuerzo, no logran sus metas y sus objetivos porque no se satisface en cuanto a la atención que se debe dar para todos los estudiantes. A nivel de UGEL contra Almirante Villar, contamos con la especialista, ella es la magíster Mónica Mari Serna Jiménez, ¿no? A quien felicito desde ya, porque en los 2 años que llevo laborando, he visto cómo ha ido sumando su trayectoria profesional a través del estudio académico y a través de la preparación, porque este debe ser el paradigma que debemos tener los profesionales cuando asumimos un cargo, ¿no? De prepararnos, de capacitarnos, de estar a la altura, llenar ese perfil que se requiere, porque la atención a este grupo debe ser y es muy importante. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a estadística a nivel de UGEL contra Almirante Villar, y ahora me voy a permitir hablar de esas barreras. ¿Y por qué pongo como primer punto la barrera en la familia? Porque cuando un matrimonio se constituye y cuando tienen la oportunidad de crear, es como que si este matrimonio lo hago paralelo a un curso en el que pagamos y en que nos preparamos para viajar, para visitar la ciudad que siempre hemos soñado. Sin embargo, cuando llegamos, nos damos cuenta que no era la ciudad, nos damos cuenta que no eran los lugares turísticos a los que queríamos o a lo que habíamos soñado. Y esto sucede en una familia cuando tiene un hijo con discapacidad, cuando le nace un hijo con discapacidad. Y entonces, ¿qué hace la familia? Tiene 2 alternativas. La primera, vivir su duelo. La primera, la negación. La primera, el rechazo.
sin saber que le están haciendo bastante daño a este niño que está llegando al mundo, que necesita más que todo de los padres, de la atención, y que necesita de que los padres se embarquen en esa aventura, explorar ese mundo para poder sacar adelante a su sangre, a su hijo. Entonces, lo que pasa en la familia es eso, ¿no? Como padres a veces nos negamos, no reconocemos, y mientras más dura ese duelo, más daño se le está haciendo a las personas. Sin embargo, he tenido la oportunidad de escuchar experiencias de padres, ¿no?, que lo han asumido, de padres que se han comprometido e inclusive han encontrado una fuente de trabajo, ¿no?, porque han sido especialistas en las diferentes carreras, ¿no?, en lo que su hijo podría tener una discapacidad, ¿no? Llámese ceguera, llámese en el término que permanentemente conocemos, decimos sordo, ciego, mudo. De tal manera entonces que hay padres y hay experiencias de padres que han criado a sus hijos con estas deficiencias y muchos han desarrollado una profesión y otros se han presentado como voluntariado para trabajar con otros niños con similares deficiencias. Pero ¿qué pasa en la escuela? La escuela también es otra barrera. En la escuela también vamos a encontrar que a veces muchos docentes no estamos preparados, que muchos docentes no nos comprometemos. Cuando la norma habla acerca de las barreras, especifica que una de ellas, y la principal, es el acceso. O sea, niños que no acceden a una educación institucionalizada, porque la educación la recibimos a lo largo de toda la vida. Sin embargo, la educación institucionalizada que nos da la escuela, muchos no acceden. Entonces, hay que ver qué significa el acceso, cuáles son las limitaciones, cuáles son las barreras que les ponemos para que ellos accedan. Y los profesores estamos preparados, y los profesores estamos completos para poder atender de acuerdo a ley, y si se satisface esa atención. En una oportunidad escuchaba que los medios de comunicación denunciaba a un padre de familia que no le querían matricular a su hijo. El director, no, la directora no le aceptaba matricular a su hijo porque tenía discapacidad, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hizo la ministra, no? Inmediatamente la ministra habló acerca de asistir a la escuela, ¿no?, y exigir que se inscriba, ¿no? La directora decía, es que en realidad es un niño que tiene mucha dependencia, no controla sus esfínteres, necesita de una persona, ¿no?, para que permanentemente le tenga atención personalizada, ¿no?, de una persona más. La ministra le dijo que no hay problema, ¿no?, se le asistirá con un docente, con una plaza. Al final todos ganaron, ¿no? De repente sensacionalismo, la directora por ahí ganó una nueva plaza, pero tuvo que haber un escándalo. Entonces, necesariamente no tiene que llegar a eso. Cuando tuve la oportunidad de estudiar unos cursos y sobre todo cuando me planteaban el reto de cómo conectar al mundo, ¿no?, a un niño ciego, sordo y mudo, lloré. Lloré porque tenía que en ese momento implementar una estrategia, decir cómo le vas a contar un cuento a este niño, qué vas a hacer, pensando entonces por ahí los tres chanchitos y el lobo, ¿no? ¿Qué manera hacer unas casitas de repente que con un soplo se vaya, ¿no? ¿De qué manera hacerle una pequeña casita que con un material mucho más consistente y una casita con material? Al final lo logré, pero significa eso mayor atención, mayor concentración, mayor esfuerzo. Otra de las barreras que tenemos de la accesibilidad es la actitud que asumimos como sociedad, la actitud que asumimos como docentes. Y esa actitud se evidencia en marginación, esa actitud se evidencia en rechazo, esa actitud se evidencia en decir que somos iguales, pero también hay que dentro de esa igualdad tenemos que ver la diversidad de nuestros estudiantes. Para ello las instituciones como la UGEL, como el gobierno local, el gobierno regional, también tienen que sumar de ese esfuerzo. Tenemos que hacerlo con políticas locales, con presupuestos
de tal manera que esa atención a la educación inclusiva sea una realidad. Recuerden, los gobiernos locales y regionales, ellos tienen competencias compartidas, y una de ellas es el apoyo a la educación. Otra barrera. Estimado licenciado Luis Rumiche, profesor, disculpe que lo interrumpa, profesor. Solamente para avisarle, tenemos que ir cerrando esta primera intervención vuestra. Le doy un minuto, por favor, para que pueda cerrar estas ideas y luego ya pasaremos a una segunda ronda. Muchas gracias. La norma entonces nos establece, nos da las herramientas, y hoy la resolución viceministerial 307, la resolución, el decreto supremo 07, nos da la oportunidad de poder implementar. Entonces necesitamos implementar un PIT, que es muy importante a nivel de UGEL, implementar y tener mayor número de profesionales, implementar la infraestructura a nivel de instituciones y de sociedad, y sobre todo sumar sinergias, sumar apoyo, voluntad y capacidad en los profesionales, en los funcionarios que tenemos. Finalmente decirles pues que aportar en la educación, educación inclusiva, no es un camino lleno de rosas, pero sí vas a encontrar muchas rosas en el camino. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Rumiche Morales, por su interesante intervención, por el enfoque que usted nos ha presentado, ¿no es cierto?, sobre estos grandes problemas que se presentan, sobre todo en la educación básica, ¿no?, que creo que es donde el país más debe invertir, ¿no? Y como ya lo hemos manifestado, ¿no es cierto?, es que además de todos los problemas que nos ha generado el proceso de emergencia sanitaria, se suman todos aquellos problemas que en realidad nos vienen acompañando como brechas en el sistema educativo por muchos años. Entonces, ahí están los desafíos, pero también están en realidad las salidas, ¿no?, que al igual que nuestra invitada, la doctora Hidalgo, la profesora Hidalgo, el profesor Rumiche también nos plantea dónde tenemos que focalizar, ¿no?, el análisis de los problemas, ¿no?, en las instituciones, en la familia, en la misma sociedad, ¿no?, en la infraestructura educativa inclusive, para poder encontrar solución a los grandes problemas presentados en el sistema de educación. Muy bien, hemos cerrado la primera ronda de intervenciones de nuestros panelistas invitados para analizar, conversar sobre el gran desafío de atender la demanda educativa inclusiva y de calidad para el año 2022. Y vamos a pasar ahora a una ronda final que tiene como propósito cerrar algunas ideas que hayan quedado pendientes en la primera ronda. Y esta ronda también tiene un tiempo límite que es de 5 minutos para cada uno. Les pido por favor que puedan controlar el tiempo para que no tenga que interrumpir su presentación. 5 minutos, por favor, para cada uno de ustedes. Y comenzamos nuevamente con nuestra gerenta regional de control de Tumbes, con María Elena Molina Camacho, para que nos pueda ofrecer la conclusión de sus intervenciones con 5 minutos. Adelante, María, por favor, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, señor Enco. De lo escuchado a nuestros panelistas anteriores, vemos que hay un camino muy grande por recorrer, no solamente para cerrar las brechas educativas que ya habían antes de la pandemia, sino que también a eso sumar las brechas que ha fomentado la pandemia. Desde Contraloría, o desde la Gerencia Regional de Control de Tumbes, ¿cómo vamos a apoyar a que haya una educación exclusiva y de calidad a través de nuestros servicios de control simultáneo, que eso es un acompañamiento para saber ya no solamente la parte de la infraestructura, que es lo que generalmente vemos, sino también para ver la calidad del servicio educativo que brinda, incluyendo a estos niños que forman parte de la comunidad y que necesitan, tienen habilidades diferentes o ciertas discapacidades que necesitan ser incluidos dentro de la educación básica regular. Aparte de eso, tenemos también como Contraloría el programa de auditores juveniles, que es un programa en el cual está dirigido a estudiantes de secundaria de las universidades tanto públicas y privadas, con el fin de promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de integridad. Este programa se desarrolla a través de veedurías donde
con la participación de los alumnos, docentes y padres de familia, se puede llevar a cabo, hacer observaciones y advertir de ciertas situaciones que podrían mejorarse. Este año, por ejemplo, en el sistema educativo en la región Tumbes se han hecho 6 veedurías en las temáticas de entrega de material educativo, limpieza pública, entrega de tablets, accesibilidad y ciclovías, y ahora la última, estrategias educativas. Y justamente para el 2022 es muy posible que también incluyamos temas como, por ejemplo, la inclusión y la calidad en el sector educativo, porque ¿quién más que los padres de familia, los docentes y los profesores para poder advertir estas debilidades y hacer que las autoridades correspondientes puedan realizar algunas acciones para poder mejorar este servicio educativo? Nosotros, por nuestra parte, desde la misma gerencia, también vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, que haya accesibilidad suficiente para estos niños que están con discapacidades y puedan tener una educación de calidad. El tema de los docentes, el ver que se cumpla la currícula, el ver que también cuenten con materiales didácticos necesarios que todos los años distribuye el Ministerio de Educación para todo el sector educativo, para todas las regiones, ver que estos sean llegado de manera apropiada a la mayoría de los alumnos con la finalidad de que ellos puedan sacar el mayor provecho. En realidad nos enfrentamos a una nueva realidad, a una nueva forma de educación. Y entonces vamos a ir viendo en el camino, vamos a ir apoyando en el camino a través de estas veedurías o servicios de control, la forma de cómo advertirle de estos hechos a fin que las autoridades tomen sus medidas correctivas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada María. Ahora vamos a continuar con nuestra invitada, la licenciada Mariela Hidalgo, para que pueda también cerrar en 5 minutos, ¿no?, las ideas expuestas en torno al foro al que hemos sido convocados esta noche. Doy paso entonces a la profesora Mariela Hidalgo para que pueda cerrar su intervención con 5 minutos de tiempo para esta parte. Adelante, profesora. Quiero iniciar agradeciéndoles que ustedes hayan hecho una participación de esa magnitud al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por el año 1992. Quiero cerrar diciendo de que nosotros también tenemos que poner los ojos no solamente en los niños con discapacidad motora, ¿no? Y ese tipo de capacidad, también tenemos que mirar y ver a los niños con talento. ¿Cuántos niños se pierden por la falta de escuelas para poderlos ayudar? El Perú carece de ellas, pero quiero también decirles de que nos vamos recuperando poco a poco, ¿no es cierto?, de la pandemia, del COVID-19, que nos ha dejado, como dijo la doctora, grandes enseñanzas, pero debemos asegurar que las aspiraciones, que los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y que se tengan en cuenta en el país y sobre todo en Tumbes, y que debe ser este apoyo inclusivo, accesible, sostenible, con una visión activa, donde la persona con discapacidad pueda organizarse y pueda reclamar sus derechos. La participación y el liderazgo de las personas con discapacidad debe ser una política de Estado que debemos promulgarla todos los ciudadanos del Perú, especialmente los de Tumbes. Gracias. Muchas gracias, estimada profesora Mariela. Y a continuación voy a darle pase al profesor Luis Romiche para que pueda también cerrar su intervención. Estimado profesor, tiene usted 5 minutos para que pueda terminar su intervención. De repente por ahí quedaron algunos puntos pendientes durante la primera ronda de participación. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Más que todo resaltar la importancia que tiene el énfasis que se le está dando a la educación inclusiva, que esto lo podemos atacar desde la parte multisectorial. Debemos tener en cuenta que como funcionarios, como autoridades, como dirigentes o como profesionales,
el poblador común y corriente, mirar cuáles son esas barreras que tienen nuestros alumnos, de qué manera los podemos apoyar, tener una actitud, pero una actitud asertiva. Y sobre todo esto, a nivel del sector educativo y las familias, para decirles pues que a estos estudiantes hay que amarlos, pero hay que amarlos con amor, no hay que amarlos con dolor. Que quede en nuestras manos gestionar, por ejemplo, a nivel de UGEL, trabajar el tema de la racionalización para que tengan las escuelas mayor número de personal y que se les pueda atender. A nivel de autoridades, las políticas locales y regionales son muy importantes. Y aquí sí hago un llamado al gobierno regional, porque, por ejemplo, he analizado el plan de desarrollo concertado, donde he visto que el tema de la educación es muy simple. Sobre todo, por ejemplo, se analiza en el nivel primario, no en el nivel secundario, porque de repente no se tenían estadísticas sobre pruebas de evaluación censal, pero no hay nada de educación inclusiva. Entonces, se requiere, puede implementar. No he visto los POI, no he visto sus objetivos estratégicos, pero desde ya demando políticas regionales, políticas locales que contribuyan. Ya tenemos las normas. Señores, las normas son las herramientas que nos van a permitir, por lo tanto, como funcionarios, como autoridades, como Contraloría, vigilar para que se cumpla la ley, para que esos presupuestos lleguen y sobre todo porque el artículo 11, que es modificado justamente con el Decreto Supremo 007, establece mayor atención para estos grupos diversos, mayor atención para los alumnos con discapacidad. Si nosotros no brindamos esa atención, debemos ver que le estamos causando un gran daño. Como les decía, hay que sumar sinergias humanas. Hay que sumar para sacar adelante a este grupo. Porque también tenemos que ver a nivel de sociedad qué ofrece el sector privado y público para incorporar a estos jóvenes al sector productivo. Y también para hablar, como dijo la maestra Mariela, doctora Mariela, el tema de nuestros alumnos con altas capacidades, los llamados talentosos y superdotados. La escuela no está preparada. Si hay unos intentos a través de COAT, lo puede haber, pero hay muchos alumnos súper talentosos que están quedándose en el olvido y ellos también merecen esas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rumiche, por su participación. Y con esto quiero cerrar, en realidad agradeciendo, antes de pasar a la estación de preguntas, agradeciendo la participación de nuestros invitados, de la maestra Hidalgo, del maestro Rumiche, así como de nuestra gerenta María Molina, ¿no? Que nos ha permitido, creo que, tener un enfoque mucho más real de lo que pasa en esta ocasión en la región Tumbes, respecto de un problema que es nacional, ¿no? Y que tiene que ver con las grandes brechas educativas. O sea, ya las estadísticas que nos ha mostrado también el Contralor a raíz del proceso de control gubernamental que se hace a nivel nacional desde la Contraloría, esas estadísticas son realmente alarmantes. O sea, ya de por sí hablar solo de la deserción, o sea, estimada para el año 2021, ¿no es cierto?, en más de 300.000 estudiantes, o estas brechas de falta de acceso a la educación de estudiantes con discapacidad que superan el 80%, ¿no? O las dificultades que se ha tenido para poder implementar con las computadoras a los chicos, ¿no es cierto? Y los problemas de Internet, etcétera, sumado a ello, insisto nuevamente, ¿no? a los problemas históricos que arrastramos como déficit en el sistema educativo, debido muchas veces también al problema de la corrupción, y ahí creo que la labor de la Contraloría es fundamental, ¿no? Nos plantean en realidad a todos los peruanos, creo que grandes tareas en las que debemos sumar esfuerzos todos, no solamente es un tema de gobierno, no solamente es un tema de los profesores, sino creo que fundamentalmente también de quienes somos padres de familia. Entonces, yo agradezco, ¿verdad?, a nuestros participantes que hayan dado este enfoque desde diferentes puntos de vista, ¿no? Del problema de la educación en nuestro país y sobre todo del problema de la educación en la región Tumbes. Entonces, voy a pasar a la estación de preguntas. Si el equipo, por favor, me puede ayudar con la lectura de las preguntas
que han hecho llegar nuestros asistentes esta noche, a quienes saludamos desde la Escuela Nacional de Control, ¿no? Para que puedan darle lectura, por favor. Sí, muchas gracias por el pase, señor Amado. A continuación pasaremos, como indican, a las preguntas del público, las cuales serán respondidas por nuestros panelistas según el orden mencionado. La primera pregunta será para el señor Luis Rumiche. Recordarle a los demás panelistas que pueden tomar la palabra en cada pregunta si es que así lo desean. La primera pregunta es, ¿qué acciones puede tomar el Estado para que las personas con escasos recursos logren tener una enseñanza de calidad en los tiempos de pandemia, sabiendo que ellos no tienen la tecnología al alcance? Uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, es que son los más pobres, los sectores de los que se ven más perjudicados con este tema de la educación virtual o la educación a distancia. Es por eso que el Estado en su conjunto se debe hacer una convocatoria multisectorial, en el sentido, por ejemplo, de que qué está estableciendo el gobierno regional y el gobierno local para especificar, por ejemplo, lo que los niños necesitan. Uno de los grandes problemas es el acceso al Internet. Si los alumnos no tienen el Internet, entonces no tienen los recursos económicos para poder brindar. Entonces, hay algunas propuestas. Por ejemplo, el Estado está implementando a través de las tablets, pero esto todavía ha sido una primera etapa, falta muchas más, porque se está atendiendo a los sectores más perjudicados, como es en este caso las zonas rurales. En el sector de Contralmirante Villar tenemos, por ejemplo, en Casitas, ¿no? En Quebrada Fernández, ¿no? Y parte de Canoa de Punta Sal, zona rural, se ha atendido a cierta población de los estudiantes. Entonces, pero no solamente todo debe venir directamente del Estado, sino también de los gobiernos regionales y locales y de la empresa privada. Corresponde al sector de educación elaborar un buen diagnóstico real y tocar puertas para poder ayudar, ¿no? Y que todos nos sumemos a ese esfuerzo. Gracias. ¿Me permiten en la misma línea, por favor? ¿Serían tan amables? Sí, adelante. Gracias. Yo diría también, aparte de lo que ha dicho Luis Rimiche, tener en cuenta que las municipalidades a nivel regional y a nivel nacional tienen un presupuesto, el 090. El 090 es un programa que atiende logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular, con una asignación presupuestal. En ese dinero ellos los destinan a otra cosa. ¿Por qué no se canaliza ese dinero para atender a los niños inclusivos, dotándolos de equipos para que puedan incorporarse al sistema educativo, ¿no? Después también hacemos compromisos de gestión con el FED. El FED es un sistema de fondo de estímulo que lo hace el MIDIS, que lo hace Educación y que da un dinero por cumplir ciertos compromisos, que esa plata debe venir ya direccionada para atender las grandes brechas educativas que presenta el sector de educación, así como los compromisos de desempeño, que al cumplirlos cada dirección regional viene un dinero adicional que bien pueden ser canalizados en beneficio de los más necesitados. Agradecemos por su respuesta a la señora Mariela y al señor Rumichi. Seguimos con la segunda pregunta para la señora María Elena Molina y dice, ¿de qué manera se puede trabajar desde la sociedad civil para mejorar la educación inclusiva y qué ha funcionado durante estos años? Bueno, desde la sociedad civil, en realidad hay diferentes formas. De repente es mucho más factible que desde el mismo Estado, que hay ciertas limitaciones. Se puede utilizar, digamos, metodología más actual y ver también cómo es que en la región de los países de la región de América del Sur, cómo ellos tienen buenos programas y que han mejorado y quizá poder aplicarlos en nuestro país. La sociedad civil organizada puede ver temas como, por ejemplo, este problema de accesibilidad que hay a través de los entes privados, como por ejemplo las diferentes operadoras de Internet, podrían juntarse para poder comprometerse en cada una de las regiones
de acuerdo a la señal que se tenga, mejorar el acceso al Internet, lo que haría posible que más niños puedan acceder a la educación de calidad. Agradecemos la respuesta de la señora Molina. No sé si me permite de repente colaborar con la sociedad civil organizada, ¿no? Que se genere apadrinar un niño, una sociedad organizada o una empresa civil, una empresa privada, apadrine a niños para poderlos hacer que su educación, atender su educación, toda la trayectoria de su educación, desde que inicia hasta que empresa, y que baje los impuestos de repente a esa empresa. Podría ser una política de Estado para poder ayudar a los más necesitados. Gracias. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para la señora María Elena Hidalgo Herrera e indica, ¿hay alguna estrategia para incluir más a la familia en la participación de la organización estudiantil de los colegios? Claro, definitivamente hay estrategias. Hoy se ha visto que en la pandemia son el soporte mayoritario que nos brindan los padres de familia en las casas. Se han dado cuenta del trabajo del maestro. Los padres de familia son el soporte principal y que generan el apego y el desarrollo de habilidades blandas en cada uno de nuestros niños. Los padres, a partir de esta pandemia que nos han enseñado, van a incorporarse porque ellos han vivenciado el proceso educativo, se han incorporado y se han comprometido en la educación de sus hijos. Vuelvo a repetir, son las columnas vertebrales que van a construir la vida de sus hijos. Bienvenidos padres de familia, cuando les he visto desesperados, cuando para romper el silencio que tenían para poder hacer presentes a sus hijos, cuando sus niños sordos no podían leer los labios por la mascarilla, cuando aquellos niños ciegos no podían a través del tacto manifestarse y tocar a la otra persona para saber a través de ese sentido lo que ellos querían expresar. Los padres son un baluarte para la educación. ¿Me permite? Muchísimas. Sí, adelante. Efectivamente, el padre de familia juega un rol muy importante, sobre todo cuando hemos visto pues que han retirado en algunos casos a sus hijos de la escuela, ¿no? Para llevar la educación a través de educación virtual. Como también se hablaba acerca de aquellos compromisos de desempeño en los cuales podemos obtener, ¿no?, los recursos, en UGEL contra Almirante Villar se ha hecho un trabajo bastante grande porque hemos salido, ¿no?, con el apoyo de los regidores, con el apoyo del director de la UGEL, el jefe de AGT y especialistas, a visitar a las familias para que se comprometan a que sus hijos continúen en el estudio. Entonces, es muy importante. Hoy en día el padre de familia hace el rol de mediador y por lo tanto él es el protagonista principal para ayudar a su hijo a continuar los estudios. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Con eso culminaríamos la ronda de preguntas. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias al equipo que nos apoya en esta parte del programa. Y nada, pues agradecer nuevamente la participación de María Elena Molina Camacho, nuestra gerenta regional, de los maestros Mariela Hidalgo y del maestro Luis Rumiche por habernos acompañado en esta jornada, ¿no?, que creo que nos dejan con grandes reflexiones. Yo creo que eso ha sido lo bueno de convocar a maestros que conocen la realidad del sistema educativo y que, imagínense, yo creo que si bien como país estamos preocupados por los problemas que nos dejan este año, casi 2 años, yo diría, de proceso interrumpido por el tema de la emergencia sanitaria, si ya de por sí nuestros estudiantes, ¿verdad?, que no tienen mayores dificultades, van a tener que arrastrar una brecha importantísima durante este tiempo para recuperar lo perdido en el sistema educativo, lo que nos plantean nuestros invitados es realmente mucho más preocupante y tiene que ver con si estos niños, digamos, han sufrido ya limitaciones y han padecido, ¿no?,
las carencias de una educación no preparada para épocas como esta, digamos, peor nuestros estudiantes que tienen problemas de discapacidad, ¿no? Como acaba de manifestarnos la profesora Mariela, ¿no? Aspectos que en realidad creo que nuestras autoridades no están visibilizándolas y que yo creo que hay que realizar más eventos de esta naturaleza para poder socializar y exponer la crudeza de nuestra precaria situación en el sistema educativo, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados y por supuesto a nombre de la Contraloría General de la República, invitarlos a seguir participando de nuestros programas académicos que vienen también en adelante con puntos de vista. Con esto doy por cerrar, digamos, esta parte del programa y dejo para el cierre del evento a nuestros amigos del apoyo, de apoyo, digamos, de la Escuela Nacional de Control. Adelante, por favor. Muchas gracias. Asimismo, también se les recuerda a los participantes que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con las capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia y que todos tengan muy buenas noches. ¿Estás interesado en los temas que retrasan el desarrollo de nuestro país y que no nos permiten crecer y avanzar como ciudadanía? La Contraloría pone a tu disposición un espacio de reflexión donde te brindamos nuestra opinión sobre las problemáticas y soluciones comunes, permitiéndote interactuar con nosotros sobre los problemas o percepciones en materia de control y gestión pública para el bien común de nuestra sociedad. Recuerda, para acceder solo tienes que ingresar al YouTube de Contraloría TV, darle clic a lista de reproducción y luego a puntos de vista. No te olvides, te invitamos a ver Puntos de Vista todos los miércoles a las 6 de la tarde.